oh, yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, oh, yeah. Oh, baby, 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 yeah. Oh, baby, baby, baby. Los viejos cimientos de la sociedad medieval se iban derrumbando. Los reyes intentaban terminar con las prerrogativas feudales. Había que desposeer a los grandes señores del derecho de ejercer la justicia en sus feudos y de tener ejércitos armados para conseguir y garantizar el poder absoluto de la monarquía. El zoom de la cámara de 7 Televisión se adentra en las collaciones de una Sevilla medieval, donde los maravedíes circulan escasamente. Hay hambre, pobreza, muerte, epidemias. Incluso un terremoto azota la ciudad de Sevilla el 24 de agosto de 1356. Algunos de los templos que componen ese grupo de iglesias de estilo mudéjar experimentan las consecuencias del seísmo que tuvo lugar en el Cabo de San Vicente a mediados del siglo XIV. Los reporteros de la Manzana de Eva nos adentramos en el casco histórico de la Macarena de la mano del gran arquitecto Honorio Aguilar. Desde la contemporaneidad y a pedales descubrimos la Sevilla intramuros al llegar a San Luis, donde nos sorprende la esbelta torre de San Marco, decorada con tramos de secca de origen mudéjar. Hemos dejado atrás el ábside de San Gil. Pedaleando, recorremos el callejero más remoto y medieval, el andalusí, el almohade. A bordo de un carruaje, arquitecto y reportera, formamos un dueto perfecto, pero lo mejor está por llegar en esta Sevilla de entre siglos. Santa Marina, San Marcos, San Román, Santa Catalina, Omnium Santorum sueñan con ser patrimonio de la humanidad, desde que Honorio Aguilar presentara su proyecto ante el Pleno Municipal en octubre de 2017. Desde entonces, este es el propósito de Honorio, el arquitecto que hoy nos presenta esta exquisita ruta mudéjar. Maravillosa entrada para el programa La Manzana de Eva. Estamos prácticamente llegando a Intramuros, en la ciudad de Sevilla, en una de las puertas más tradicionales. Tengo el honor de presentarles al gran arquitecto Honorio Aguilar. Honorio, tú estás mucho más ducho que yo en bicicleta, pero bueno. No, me encanta la ciudad en bicicleta, la verdad es una ciudad ideal para hacer recorrido a lo largo de todo el centro, del extrarradio, todo. ¿Qué es lo que vamos a descubrir hoy para todos los telespectadores que nos ven en directo a través de 7 Televisión y por supuesto online? Pues nos hemos citado aquí en un enclave especial de la ciudad, como es el cruce de la muralla, que es una muralla romana, después Almorávide, Almohade, una ciudad que defendió a la ciudad de los vikingos, una ciudad que después fue ampliada, ¿no? Empezó Julio César, César Augusto la reedificó y hasta los vikingos intentaron pasarla, pero una muralla que tiene una serie de puertas, de aquellos 166 torreones quedan solo algunos, de las 13 puertas y los 6 postigos, 4 solamente, pero que delimita perfectamente el centro histórico de la ciudad. Y detrás tenemos el Hospital de las Cinco Llagas, quizás el edificio renacentista más importante de toda la península, una obra clasicista, una obra renacentista de primer orden de Martín de Gaínza, que después Hernán Ruiz II pues terminó y que es un emblema dentro de la arquitectura renacentista española. Pero hoy nos centramos en este recorrido a lo largo del... Vamos a empezar por el cardo máximo de la ciudad, que es la calle San Luis, para ir viendo una sucesión de iglesias mudéjares que curiosamente veremos que están todas dispuestas de la misma forma, y a lo largo de ese recorrido iremos descubriendo las claves de esa disposición y esa tipología tan interesante. Pues de momento no sé si vamos a poder disfrutar del ábside de San Gil, le pregunto a Honorio. Sí, mira, lo primero que vamos a pasar es por la trasera de San Luis, exactamente por el ábside de una de las primeras iglesias de la ciudad
ya una vez la ciudad reconquistada, se divide en 25 collaciones, que son 25 distritos, digamos distritos religiosos, donde cada parroquia era el centro administrativo y cultural de cada una de ellas, religioso. Y en este caso la de San Gil, una de las más antiguas, se dispone a lo largo de este cardo máximo de la ciudad, pero con la fachada principal, que es la fachada orientada a levante, en el lado contrario. Es distinta a las del resto que vamos a ver a lo largo de la calle. Y es una iglesia que está muy alterada en la realidad, pero una de las más antiguas y sobre todo la parte del ábside. Anteriormente hemos presentado pues toda la biografía y el currículum de Honorio Aguilar, pero ¿qué les parece si ahora nos dejamos llevar por él? Si nos sorprende, porque contemporaneidad y actualidad, como es este siglo XXI, pedaleando a bordo de una bicicleta, se compagina después con un carruaje que hemos preparado desde hace prácticamente un siglo. Buena idea, magnífico. Pues vamos a ello. Me decía Honorio que no hace ni calor, ¿verdad? Corre una brisa muy agradable. La tarde estupenda de junio, estamos terminando la primavera, tenemos ya el solsticio de verano muy próximo, el día más largo del año, la noche más corta, dentro de poco. Cierto, cuando llegue la noche de San Juan y se emita sobre todo este programa que se va a emitir pues un poquito antes, el sábado 20 de junio y el domingo 20 y 21. Aquí sí, tenemos muy próximo ya el ábside de San Gil. Cuéntanos, que eres el experto, Honorio. Estas iglesias son iglesias gótico-mudéjares que unen la tradición cisterciense del centro de Europa, que es una tradición gótica, con la arquitectura local, lo que había en la ciudad cuando se reconquista. Ten en cuenta que era una ciudad con una larga tradición árabe, principio almorávide, después almohade, y había una gran cantidad de oficios, gran parte de esa población se quedó a vivir dentro de la ciudad, una ciudad que estaba bastante despoblada, no es la ciudad tan abigarrada como la conocemos ahora. Entonces, al dividir la ciudad, como he dicho antes, en esas collaciones, y cada centro de esa collación es la parroquia, que es el elemento que los organiza, pues la arquitectura que se adopta es esa corriente gótica que viene desde Europa, que aquí llega además con los conquistadores castellano-leoneses que traen toda esa tradición centroeuropea, pero crean un arte que ya se estaba creando en otras zonas de España, porque a medida que iba avanzando la reconquista iban absorbiendo esa cultura local árabe, pero en el caso de Andalucía, que es de las más tardías, porque fue de lo último que se reconquistó, pues hay una perfecta fusión de esa tradición gótica con la tradición almohade en los oficios de carpintería, de albañilería, de yeserías, de pintura. ¿Qué ocurre? Pues que la iglesia al final es una fusión, esa tipología, de los dos estilos, de una forma perfectamente combinada. La planta es una planta basilical que proviene de las basílicas romanas, que eran edificios civiles y que la iglesia adopta como recintos de culto a partir del edicto de Milán, y hay elementos góticos como la portada o la crucería del ábside, de forma que las tres naves tienen una cubierta de madera y que en este caso en Sevilla el material empleado es el ladrillo. Pues sobre esa estructura se van añadiendo una serie de elementos árabes como pues ventanas con arcos trilobulados, polilobulados, paños de sepca como tenía la Giralda, elementos puramente mudéjares en la torre. Mira, perdona, aquí quería comentarte ese edificio muy curioso que es el Pasaje Valvanera, que es un edificio de 1930, que es un... Estaba rotulado con el número 69. Sí, pues es un pasaje muy curioso en forma de L que ocupa ese solar desde 1930, obra de unos arquitectos que se llaman Martínez Mas y Balbuena, y lo que hacen es una antigua bodega después convertida en corral de vecinos y convertirla en un pasaje. Mario Botta, el gran arquitecto suizo, medio italiano, decía que Valvanera era un puente, una calle y un camino, porque es curiosísimo, si te adentras te vas a encontrar una serie de pasarelas, de pasadizos, de vegetación en el fondo. Es un sitio que contrasta con esta zona de la ciudad, pero muy interesante. Volviendo al cardo máximo y adentrándonos en la ciudad, por esta calle que era la calle Real de Sevilla. Inclusive qué plano tan bonito tenemos ahora, sí, ¿verdad? Con el caballo. Y estamos llegando ahora a Santa Marina, que es... ¿Aquí nos podemos estacionar? Sí, nos podemos detener, sí. Venga, pues Abraham, por favor, nos detenemos un segundo. Muchísimas gracias. Porque creo que la ruta mudéjar que ha planteado Honorio Aguilar para 7 Televisión
pues tenemos como primera parada Santa Marina, que curiosamente Perfecto. volveremos a visitar quizás al final del reportaje. Me da tiempo, perfecto. Porque eres todo una eminencia, yo quería decir un crack desde un punto de vista juvenil, pero toda una eminencia en el estudio de la luz. ¿Cuándo podemos visitar cada templo, cada iglesia sevillana mudéjar? De hecho, tu tesis doctoral, en la que lograste sobresaliente cum laude, versa en torno a esta temática. Sí, la iluminación natural y el solamiento en las iglesias mudéjares de Sevilla. Ahora mismo tenemos un momento fantástico de la iluminación al atardecer en la orientación del poniente, ¿no?, de la que los rayos de sol atraviesan la iglesia, pero eso lo veremos desde dentro. Vale, pues entonces tú mandas, ¿descendemos? Perfecto, pues vamos a bajar, puesto que ya no estamos en confinamiento y prácticamente tenemos circulación por toda Sevilla. Estamos justo aquí en las mismas puertas de Santa Marina. Abraham, nos vemos enseguida. Qué bonito, es como viajar en el tiempo. Te conocen muchas personas, Honorio, en Sí, Sevilla. mucho. Ya decía yo que eras un crack por algo. Te conoce incluso Javier Blanco, uno de nuestros jefes, y que está encantado con esta entrevista que vamos a poder ofrecer en abierto en SETE Televisión y para cualquier lugar del mundo. Vamos a situarnos aquí, Honorio, y cuéntanos qué es lo que vamos a poder descubrir. Pues la estructura de la iglesia, como veis, la portada es gótica, tiene 3 naves, como decía, pero tiene una serie de elementos, como son la torre, donde vemos la decoración. En este caso hay 2 ventanas ciegas con esos arcos poliglobulados y la ventana central geminada, esa otra ventana de arriba, o la decoración de las almenas que rematan la torre, los modillones de las cornisas laterales que vamos a ver que son de rollo cordobés, que eso es de tradición omeya, por lo que al final estamos viendo un estilo puramente español, que no se ha desarrollado en ningún otro lugar. De ahí lo auténtico que resulta el mudéjar. La definición de mudéjar realmente no aparece hasta bien entrado al siglo XX, porque antes se confundía muchas veces este estilo con morisco, con estilo almohade bastardo, nazarí bastardo, tenía muchas denominaciones, y luego al final se adoptó esa denominación de mudéjar, porque mudéjar es el musulmán que pervive en la ciudad cristiana manteniendo sus leyes, sus costumbres, y que además paga un tributo, porque mudéjar además significa tributo. Pues hay que diferenciarlo del mozárabe, que es el cristiano que pervive en las zonas conquistadas por los árabes y que en principio le mantenía su religión, aunque luego tuvieron que huir al norte de la península y llevaron mucho de las arquitecturas omeyas, y eso es lo que vemos de mozárabe en el norte de la península ibérica, y hay que distinguirlo del morisco, que es el árabe que es obligado a convertirse al cristianismo, ya eso en el siglo XVI, con los reyes católicos. Pues bien, el mudéjar es el nombre que recibe este estilo por los habitantes de la ciudad, que además eran los artesanos, los alarifes, los yeseros, los carpinteros que participaban en la construcción de estos templos. Y como tú antes apuntabas a la luz del atardecer, pues lo más curioso es que todas estas iglesias se disponen en la orientación este-oeste. Como vemos, la cabecera, que es la parte del altar, está orientada hacia el levante. Por lo tanto, los rayos de sol al amanecer están dando en las ventanas del ábside a contraluz hacia los fieles. El altar, además, antes del Concilio Vaticano II, también miraba hacia la luz del amanecer. Las misas, además, eran vespertinas por la mañana, matutinas, no había misas por la tarde. Y la parte de los pies, que es esta, lo que tiene son esos grandes rosetones que en determinadas fechas del año permiten que los rayos de sol atraviesen la iglesia hasta el altar. Aquí en esta iglesia, al igual que en todas, hay pequeñas desviaciones de 5, 6, 10 grados, en este caso son unos 11 grados lo que está desviado sobre el eje, pero la mayoría tienen prácticamente esa orientación del este y el oeste, y por tanto los rayos de sol la atraviesan sobre todo en las fechas de equinoccio, que es cuando el sol pues tiene un recorrido medio y el sol sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste, y en esa fecha es exacta la entrada de rayo sol hasta el fondo de la iglesia. Quizás por esa razón esta fecha en la que estamos ahora es una de las más adecuadas Sí, u oportunas. desde el equinoccio, que sería desde el 21 de marzo hasta el 21 de septiembre. Aproximadamente. Sí, es siempre interesante verlo, porque el sol de la tarde siempre a partir del 21 de marzo se empieza a poner por aquí y cada vez más para allá, por lo tanto siempre va a entrar el sol a través de los rosetones hasta el fondo. Pues yo creo que sería un placer enseguida, haciendo una pausa, por supuesto, poder entrar en Santa Marina y que sea el arquitecto Honorio Aguilar quien nos describa cómo es el arte mudéjar desde dentro, cómo nos va a sorprender a todos.
Finalmente estamos en uno de los rincones más atractivos que están justo alrededor de Santa Marina. Explícanos, Honorio, porque me ha encantado ver cómo vamos buscando el ábside justamente. Sí, vamos pasando ahora por la fachada sur, que todas estas ventanas pentalobuladas, esas de aquí arriba, permiten la entrada del sol en la nave, sobre todo en la nave de aquel lado, que es la nave del Evangelio, que es la de la palabra del prelado, la de este lado es la de los fieles, que es la nave de la epístola, y el sol, al estar en este lado, lo que hacía era meter la luz a la de aquel lado. Entonces, esta es la portada orientada al sur, que en muchos casos se recibe el nombre de Puerta del Sol, porque es la que mira hacia el sol, y que en este caso funciona como si fuera un crucero, es otro rosetón arriba que está a la mitad de la iglesia, ¿vale? Entonces pasamos por aquí, estos son capillas que eran normalmente capillas de enterramiento de familias nobles, que en este caso las capillas son más antiguas que la propia iglesia, porque estas capillas que por dentro tienen... Sí, esta capilla junto con las dos de aquel lado, pues son capillas del finales del siglo XIII, mientras que la iglesia es reedificada en este caso a mediados del siglo XIV. La mayoría de las iglesias mudéjares, cuando en principio se edifican después de la conquista de la ciudad en 1248, pues sufren un terremoto de 1356 y son reedificadas. Cierto, lo he leído, por Pedro casi I. todas, ¿verdad? Esta iglesia también se llama en Alfonsíes, ¿no? En Córdoba, por ejemplo, se llaman Alfonsíes porque corresponden a ese primer tramo de la Reconquista, pero después son reedificadas en el siglo XIV ya por Pedro I. Y es curioso que cuando son reedificadas adoptan un lenguaje más mudéjar que el inicial, porque hay como, yo creo que una acepción de ese lenguaje almohade mucho más tangente, mucho más visible en la ciudad, y de hecho en el Alcázar lo podemos ver, en la primera parte del palacio que se hace en torno al Palacio Almohade en Alcázar es una arquitectura gótica, y en cambio después de la gótica se hace el Palacio de Pedro I en arquitectura mudéjar, que parece lo contrario, primero lo mudéjar y después lo gótico, y es lo contrario. Por eso estas iglesias son incluso de un carácter mudéjar más acentuado que las de Córdoba, sufrieron menos con el terremoto de 1356, perviven más restos de la parte antigua y sin embargo tienen un carácter menos mudéjar que las de Sevilla. Que las de Sevilla, pero es curioso cómo en toda la ruta mudéjar que nos has planteado, no corras mucho, que si no, Fran no va a tener casi tiempo para poder grabarlo todo, Honorio, desde el Caniño. Es curioso cómo casi todas las iglesias que vamos a visitar fueron azotadas por ese terremoto del año 1356. Sí, sí, y bueno, y por incendios, hay algunas de ellas como San Marcos, que después en la lucha de los Ponce de León con los guzmanes fue incendiada en 1470, después fueron objeto todas del terremoto de Lisboa de 1655, que esa las destruyó en muchos casos, y las capillas, sobre todo la capilla mayor, el ábside, cuando vemos que el ábside no es el original gótico de este tipo, así como que es un ábside poligonal con contrafuertes, con almenas en la parte de arriba, con ventanas, mira, acércate por aquí. Vamos a verlo más cerca. Se llaman ventanas geminadas, que son de arcos apuntados, ¿ves? Justo aquí, ¿verdad? Como esas de aquí, pues cuando no hay este tipo de ábsides es porque fueron destruidos por el terremoto de Lisboa, sobre todo, y se construyó una capilla mayor barroca, como sucede en San Isidoro, como sucede en San Lorenzo o en San Román, que la iglesia es mudéjar y sin embargo esta parte ya es sustituida por una parte barroca que es de planta cuadrada, rectangular, y que adopta una solución con una bóveda y otra solución completamente distinta. Pero estas ventanas son las que antes te decía, que en este caso son 3 ventanas, aquella es exactamente la que está mirando al sur, esta de aquí, pues esta es la que introduciría los rayos de sol al amanecer justo en la dirección del este, del levante, en los equinoccios, y aparte pues en todo el periodo del equinoccio a los solsticios el sol sale todavía más para allá, pero es que aquí no habría edificios en altura, lo normal es que la ciudad estuviera muy poco edificada, muy poco colmatada, sobre todo en esta zona norte eran casi todo huertas, por tanto el sol tendría que hacer un efecto brutal sobre la edificación. Y no estaban estos edificios, ¿verdad? No, esto, claro. Entonces ten en cuenta además en el interior, al amanecer, el sol de frente, el incienso, los objetos litúrgicos, que normalmente son metales preciosos, son oro, plata, el brillo y el fulgor que tiene un carácter sagrado a lo largo de toda la historia, la propia luz tiene un significado religioso y sobrenatural en casi todas las culturas. Y por supuesto en la arquitectura, la luz natural es la única luz que hace la arquitectura ser arquitectura, eso decía Kant.
pues la luz natural es el elemento que ha definido estas iglesias y por tanto, como están todas dispuestas de la misma forma en la ciudad, ha definido la trama de la ciudad. Fíjate lo importante que ha definido la configuración de todos los barrios de la ciudad. Pues si la ciudad tenía 25 barrios y todas las 25 iglesias dispuestas de la misma forma en paralelo, ha condicionado toda la estructura urbana. Qué barbaridad, qué increíble. Inclusive hablando con Honorio estos días atrás por teléfono, él me comentaba que fue en el año 2017, creo recordar, cuando presentas, ¿verdad?, tu propuesta de que sobre todo las iglesias mudéjares sevillanas pues sean patrimonio de la humanidad. Sí, porque reúne todas las condiciones para que sea patrimonio de la humanidad. Tiene que ser un arte genuino, digamos algo diferente, que sea mezcla de cultura, y aquí es una cosa evidente que mezcla diferentes culturas, la tradición cristiana y la musulmana. Tiene que ser algo que perviva en el tiempo, que esté más o menos bien cuidado, que aquí de las 25 se conservan 17, si no enteras, casi enteras, ¿no? Y además aquí podría ser muy fácil porque podría ser una extensión de la declaración de patrimonio de la humanidad del Alcázar, que ya es mudéjar. Por tanto, no tiene por qué ser una nueva declaración de patrimonio de la humanidad, sino que puede ser una extensión de algo ya declarado patrimonio de la humanidad. Y eso pondría en valor estas iglesias un tanto desconocidas. Ten en cuenta que las iglesias conocidas en Sevilla son las barrocas, la maravilla que tenemos aquí de San Luis, El Salvador, la Magdalena, pero estas son muy auténticas y en el interior son auténticas joyas arquitectónicas. Y sobre todo, bueno, por el valor temporal, ¿no? Si retrocedemos hacia... Ahí va. Son más siglos, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Pues no sé si ahora podemos retornar por aquí, Honorio, o tienes prevista otra sorpresa, porque Abraham nos espera en el carruaje. Vamos a continuar por el Cardo Máximo, que es la calle real. Se llama calle calle real, real. ¿por qué? Porque en la Puerta de la Macarena juraron desde los fueros de la ciudad, desde la reina Isabel la Católica, Fernando II de Aragón, Carlos I, después la costumbre de los monarcas pasó a la Puerta de Goles, que a partir de ese momento empezó a llamarse Puerta Real, y después en algún caso Carlos III volvió a entrar por la Macarena, pero era la puerta por la que entraban los reyes, entonces era como la calle principal, la arteria principal de acceso a la ciudad. Es curioso porque Sí. estamos prácticamente en la Macarena, pero en la zona norte, Sí. y a través de la historia pues este era un punto muy importante. Muy importante. O sea que la calle San Luis llegó a ser Sí. un transitar, ¿verdad?, de Ten en economías, cuenta, de bueno, personas. que todo el siglo XVIII, el XIX, la calle tiene mucha importancia, hay muchas edificaciones del siglo XIX y de principios de siglo. A mí me encantan los miradores, que son los cierros o cierres acristalados que hay a lo largo de esta calle. He rehabilitado una casa aquí hace poco, muy bonita, así regionalista, Sí, porque y además hay de- unos cierres preciosos, vamos, y es porque cumplen esa función de mirador, porque es una calle de continuo tránsito de personas, de entonces de carruaje, ahora de coche, de gente que pasa, y una calle diversa. Hoy es una ciudad viva y una ciudad muy mixta, ¿no?, muy mezclada la que hay aquí en esta zona de la ciudad. Claro, es que quería comentar solamente en un instante que Honorio Aguilar, además de ser pues el arquitecto que ha estudiado toda la ruta mudéjar, realizó esa tesis doctoral, es un hombre que está luchando mucho porque se ha designado Patrimonio de la Humanidad, pues todo este legado maravilloso, pues tiene un estudio, es el estudio arquitectónico Honorio Aguilar, y se dedica a restaurar pues muchísimos edificios históricos muy interesantes de la ciudad de Sevilla. No solamente del casco histórico, ¿verdad? Sí, hago ¿Es también cierto, cosas Honorio? fuera, Haces cositas fuera. también hago cosas de nueva planta, pero la verdad es que me encanta, siempre tengo varias obras de rehabilitación, y en esta zona de la ciudad especialmente, por aquí, por casi todas las calles he hecho ya alguna casa, ¿no? Y la verdad es que me encanta, es una zona en la que voy descubriendo un caserío que en muchos casos está mucho más virgen, menos adulterado que en otras zonas, ¿no? Y hay unas casas interesantísimas y todas las tipologías posibles. Aquí de buena primera te encuentras un arco mudéjar en una planta baja de un edificio, te encuentras casas con rincones del 18 y sobre esas se ha superpuesto una del 19 o una regionalista del siglo XX, ¿no? Y también hay arquitectura contemporánea de bastante calidad. Ten en cuenta que a lo largo de Feria, de la calle Correduría, hay quizá los edificios de arquitectura contemporánea del movimiento moderno de los años 30, 40, 50 más interesantes de la ciudad están en esta zona,
me refiero a la parte del casco histórico, ¿no? Y por supuesto también arquitectura regionalista. Aníbal González tiene muchos edificios en esta zona. Aquí en San Luis creo que no tiene ninguno, pero en Calle Feria, por ejemplo, tiene el edificio de Compañía Sevillana de Electricidad de Aníbal González y otros muchos ejemplos en el entorno muy interesantes. O sea, es una zona que tiene una vida brutal y una historia que a cada paso. Fíjate, en esta misma calle, después de estas iglesias, vemos aquí San Luis de los franceses. Es cierto. Esta iglesia, por ejemplo, ya no se dispone con la misma orientación. Ten en cuenta que esto es una iglesia barroca, ya la luz ha perdido ese significado de la orientación de los templos. Los templos sobre todo empiezan a edificarse con la luz, con la cabecera mirando hacia el levante a partir del siglo VIII-IX, coincidiendo con las conquistas a los santos lugares. Y en ese momento es cuando se empiezan a orientar todas las iglesias mirando a Jerusalén. Después eso como que pasa de moda a partir del siglo XIV-XV. Hay iglesias de estilo mudéjar ya más tardío, por ejemplo las de la zona de Málaga o de Granada, cuya reconquista fue mucho más tarde, en las que ya no están orientadas este-oeste. Y por supuesto en la iglesia renacentista prácticamente no hay ninguna orientada, y esta que es barroca no se tiene en cuenta esa orientación. Es otro concepto, aquí es la luz cenital, diferente. aquí es la luz cenital a través de la cúpula, que por supuesto es un elemento muy utilizado a lo largo de toda la historia y de la arquitectura religiosa, que es la luz a través del óculo central inspirado en el Panteón de Agripa de Roma. Ten en cuenta que esa luz también tiene un significado simbólico pues, interesantísimo, ¿no? Yo me quedo fascinada escuchando a Honorio Aguilar, y es que la arquitectura la llevan los genes. Después hablaremos también de su descendencia, que están siguiendo curiosamente sus pasos, tanto Sol como Honorio como Alberto. Y por curiosidad, ¿se llama Sol? Porque te atrae la luz y... Sí, también porque mi mujer se llama Sol. Es que es un nombre muy bonito. Sí, no, y me encanta. A mí siempre he estudiado cosas relativas al sol. Por ejemplo, me encantan los relojes de sol. He hecho rutas por la ciudad de los relojes de sol, los he inventariado, pertenezco a asociaciones de relojes de sol y es un tema que me apasiona. Lo de los relojes de sol es otro de los temas desconocidos de Sevilla. No hay muchos para ser una ciudad con tanto sol, pero se han destruido mucho, pero bueno, hay 14, 15 en la ciudad histórica que son muy interesantes. Pues si le parece bien a nuestro arquitecto Honorio Aguilar y nos sigue llevando a través de esta ruta maravillosamente guiada por Abraham, nos desplazamos, seguimos por la calle San Luis. Seguimos por San Luis. ¿Quién pasa? ¿Paso Abraham al carruaje? Como si estuviésemos en la Edad Media, en la baja Edad Media. Perfecto. Pasamos por aquí, también Fran se va a tener que acomodar, Honorio, y además en qué sitio más lindo nos estamos ubicando. Independientemente de que hoy el tema que nos compete es la ruta mudéjar y tenemos a un experto, yo creo que es la eminencia hispalense por excelencia en esta temática, pero qué lugar tan bonito ha escogido también nuestro Esto es uno de mis arquitectos preferidos, esto es Figueroa. Entonces, la obra cumbre de Figueroa en arquitectura religiosa es San Luis de los franceses, al igual que en arquitectura civil es el Palacio de San Telmo. Si piensas en la ciudad de Sevilla, casi todo lo que piensas en barroco, y cuando pensamos en Sevilla pensamos mucho en barroco, estamos hablando del Salvador, de la Magdalena, del Hospital de la Caridad, tiene la marca Figueroa, que en principio era Leonardo de Figueroa, el fundador de esa saga de arquitectos, pero que después Matías Antonio continuaron la tradición familiar y al final cambiaron el perfil prácticamente de media Andalucía, al menos de la baja Andalucía, el tipo de torres, el tipo de cúpulas, de lo que define el perfil de nuestras ciudades y nuestros pueblos, en muchos casos tiene su origen aquí en la obra de Figueroa, y esta puede decirse que es la obra cumbre de Figueroa. Estaba sorprendiéndome un plano y era el reflejo del carruaje tan bonito, pues en uno de los escaparates, curiosamente. Quisiera preguntarle a Honorio, él que ha estudiado tanto, que está versado en este tema, ¿cómo sería esta calle San Luis si ahora mismo, que nos lo decía antes, estaba rodeada de huertas, pero cómo sería si retrocediésemos a esa época, a ese siglo XIV, siglo XV? ¿Qué nos rodearía en estos momentos? Sería más estrecha. Porque sí, la alineación ha ido cambiando a lo largo de la historia. Incluso en 1916 hubo un cambio de alineación en muchas de las casas, e incluso aquella que decía del pasaje de Valvanera se retranqueó en el 16 porque la casa del 19 avanzaba 2 metros. Ya es estrecha esa parte de la calle y era más estrecha. Y aquí hay muchos edificios del siglo XIX. Pero una ciudad con poca altura, con espacios urbanos vacíos,
que serían huertos, que serían Menos espacios población abiertos. también. Sí, eran zonas donde hay un inventario incluso con las parroquias, con el número de fieles que tenía cada una, y se habla de parroquias que tenían 100 fieles, 200, 300, no había más. Sí, hay que tener en cuenta que la ciudad estaba muy diseminada, es uno de los cascos urbanos, cascos históricos más grandes de Europa, y el recinto amurallado de 7 kilómetros de longitud. Ten en cuenta que la muralla, hasta bien entrado el siglo XIX, persiste, y solamente hay fuera los arrabales de Triana, de la Macarena y de San Bernardo. Lo demás está todo dentro de la muralla, y la ciudad no tenía tanta población. Pues si le parece bien, Abraham, ¿proseguimos la marcha? Venga, ¿hacia dónde nos dirigimos, Honorio? Ahora Mira, vamos a escuchar vamos incluso los caballos. Sí, es que esta calle tiene un encanto especial. Y la verdad que soy un enamorado de este trozo de Sevilla, porque cuando planteaba lo de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, que además el Pleno del Ayuntamiento aprobó y se empezó a tramitar también a través de la Junta de Andalucía, pues mi objetivo era sobre todo poner en valor también esta zona de la ciudad, que no es tan conocida. Ya empieza a ser conocida. Hace 4 o 5 años hay que reconocer que difícilmente veías un turista en esta zona. Y desde que se abrió de nuevo San Luis a las visitas culturales, todo esto ha empezado a cambiar y a revalorizarse desde el punto de vista cultural. Por supuesto que es una ciudad, una parte de la ciudad muy viva, donde se está rehabilitando mucho, se está haciendo como con buen criterio muchas de las actuaciones que se están llevando en esta zona, y es una zona con un potencial enorme. Mira esta casa, por ejemplo, del 19, qué bonita. Esta es de 1900-1910, ¿no? ¿Del siglo XIX? No, del principio del siglo XX. Eso prácticamente ya principio Y esa del- reja, por ejemplo, de esa casa es de tradición mudéjar, es una regla que está a medio camino entre modernista y mudéjar, y es de 1910-1912 la reja de esa casa, ¿no? Pero El encanto de la calle es total, Sí, además inclusive que antes tiene- de llegar a otro templo. que tiene 2 plantas de altura, esta planta de la calle, y sobre todo las calles adyacentes, las perpendiculares, hay un caserío muy interesante. Y ahora vamos a pasar a ver San Marcos, que ahí nos va a sorprender mucho la torre. Diría que después de la Giralda puede ser quizá la torre más bella de la ciudad. Es Y una torre delta, ¿verdad? es una torre, sí, tiene 22 metros de altura, es una torre que además tenía un reloj que yo creo que con buen criterio se retiró a principios de siglo. Aníbal González la restauró en 1916 también, cuando se restauró parte de la calle. Y bueno, Aníbal González hizo pues su adaptación, por ejemplo, esa ventana que vemos ahí en la cara norte la hizo él, y él restauró las ventanas un poco con su estilo, pues partiendo de la base de lo que había. Pero es una iglesia muy muy singular, es una iglesia que tiene la misma orientación y la misma estructura que las anteriores, pero con una particularidad que ahora vamos a ver por dentro. Es preciosa, y la torre, de hecho, es cierto lo que comentaba el arquitecto Honorio Aguilar, es alta, unos 22 metros de altura, y puede tener pues alguna, me refiero a la torre más, a la torre, no sé si Fran la está captando, puede tener pues algunos rasgos que nos pueden recordar ciertamente a la Giralda, Sí, ¿no? tiene unos Había una palabra que yo desconociera. Las decoraciones que es- Explícanos, ¿qué significa? Sí, son unas trazas de ladrillo en la que vemos una serie de columnillas y de decoraciones geométricas. Eso es lo mismo que vemos en las caras de la Giralda. Pero en este caso es que son muy bonitas las ventanas, sobre todo la de esta fachada, que es la fachada oeste, la de Preciosa. poniente, ¿no? Aquí en la fachada faltan 2 grandes óculos que había en los laterales, que después del incendio del 36 no se recuperaron, se mantuvo cerrado, pero incluso había otro rosetón de mayor tamaño que allí se ve cegado debajo de aquel pequeño, es el ladrillo diferente, y esos 3 grandes óculos son los que metían el sol hacia el interior hasta el fondo. Veremos que esta está, desde el punto de vista de la iluminación natural, está demasiado transformada, ha perdido mucho de su origen, sí. Lógicamente, en el año 1936 son muchas las iglesias que en ese momento son destruyeron, saqueadas sí, sí. o Todas incendiadas las de esta zona, casi todas. por las sí. circunstancias del momento. Sí, sí. Pero que ya habían sido, bueno, esta por ejemplo tuvo otro incendio en el siglo XVIII a finales, y casi durante todo el siglo XIX estaba prácticamente en ruina. En todos los inventarios de la ciudad, esta iglesia hasta finales del XIX, hasta 1870 y tanto, estuvo en ruina. Se restauró y luego fue otra vez incendiada en el 36. O sea, es un continuo resurgir de su ceniza, pero resurge. Pero resurge. Vamos a verla por dentro. Venga, vamos a verla por dentro. Estamos a punto de entrar en San Marcos. Espectacular el momento.
Y además me sorprende la desnudez de momento de las paredes. Cuéntanos, Honorio. Es otra de las iglesias mudéjares, pero Fuero decía que tenía una particularidad, y es que los arcos son arcos apuntados de herradura, son diferentes al resto de los arcos de la iglesia mudéjar, que son arcos ojivales apuntados. Son como unos arcos grandes, arcos túmidos. Un arco túmido es un arco hinchado, que tiene como una cosa así muy grande a los lados, y están enmarcados en alfiz. Esta iglesia, como antes he contado, ha tenido varias destrucciones y la cubierta no es la original. De hecho, esta iglesia se restauró en 1987, pero las tirantas sí son las originales, parte de esas tirantas son las originales. En todas la estructura es igual, de esta tipología, siempre orientada del mismo modo. Es una iglesia que la vemos muy desnuda, pero es que originalmente serían así. Es encantadora. Es así, serían así. De aquella Además, época. En este caso, esta iglesia que está encalada, con todas las propiedades que la cal tiene, y ahora que estamos en ese momento de pandemia, la cal que es bactericida, que es natural, que funciona tan bien y que podríamos recuperar en gran parte de los edificios, porque además para la humedad y para 1000 problemas que suelen tener los muros antiguos, pues presenta múltiples ventajas. Pues en este caso, además, la luminosidad es mucho mayor al estar las paredes revestidas de la cal blanca. En muchos casos está revestida con un estuquillo, con un mortero de cal muy fino, con una tonalidad beige, y el ladrillo visto en casi ninguna hay constancia de que estuviera. En algunas restauraciones se han dejado el ladrillo visto, porque la verdad es que ha funcionado muy bien también, pero es algo que se ha discutido bastante en todas las restauraciones, si dejar el ladrillo visto o no dejarlo. El suelo sería de barro, esto es un hidráulico que imita al barro y que, bueno, que tiene una tonalidad similar, con lo que en esta iglesia está muy bien recreado lo que es la ambientación original de estas iglesias. El momento. El único fallo es que la luz natural se ha perdido. Si vemos el ábside, aquellas ventanas que hay allí, que en este caso son 5 ventanas de ese ábside ochavado, pues por ahí entraría la luz de frente, como hemos dicho, y las imágenes serían lo mínimo. Ten en cuenta que la imaginería es algo posterior, es del siglo XIV, XV, bien entrado. Los retablos empiezan en el siglo XVI, los grandes retablos, sobre todo los grandes retablos que cubren los ábsides de las iglesias, como en muchos casos todavía persiste el ábside original, y hay un retablo delante. Lo que pasa es que en muchos casos el retablo es magnífico, por ejemplo el de San Esteban con las pinturas de Ribera, o el de San Pedro, o el de San Vicente. Ahí en todos esos casos, o el de San Andrés, está el ábside completo y está el retablo tapando el ábside, pero el retablo también tiene mucho valor, aunque no sea el original ni el concepto original de ese tipo de iglesia. Pero si vemos para allá, fijaos la diferencia de altura entre la nave central y las naves laterales. En principio aquí es una cubierta a 2 aguas con tirantes, que es lo que acentúa la estabilidad de los muros que separan la nave central de las naves laterales, y de una cubierta muy simple que se llama de colgadizo a un agua en las naves laterales. De las 25 iglesias mudéjares de Sevilla, pues hay 17 que persisten, 17, hay casi una 18, y ten en cuenta que solo ha desaparecido la denominación de una, que es San Miguel, que está donde ahora está el colegio, estaba donde está el colegio de notarios, la calle San Miguel, pero el resto, incluida la catedral, persiste como barrio dentro de Sevilla. Fíjate que ya se ha mantenido la denominación de todas. Y de todas las originales, pues hay un elevado número que mantienen toda la estructura como en esta. Hay otras que han cambiado el ábside y hay otras que han utilizado solamente la parte de los muros, como es el caso de Santiago, y le han dado la vuelta a la iglesia. Hay muchas adaptaciones. Hay otras que se demolieron con el terremoto, hay que quedar en ruinas tras el terremoto, y ya se reedificó una iglesia pues barroca o neoclásica, como es el caso de San Bartolomé o San Ildefonso, y se construyeron ya sin tener en cuenta la orientación, girándolas con respecto a la orientación inicial. Por eso las que hoy no están orientadas es porque se han reedificado sobre las que sí estaban orientadas. Perfecto. ¿Sería posible, Honorio, pregunto, ya que, bueno, Honorio Aguilar ha hecho todo un trabajo de producción pidiendo permisos incluso para poder grabar en el interior de los templos? ¿Podría nuestro compañero Fran de la Rosa grabar algunas imágenes para recrearnos en el interior de la arquitectura? Claro. Además es que
Conoces prácticamente toda la ciudad de Sevilla, aunque te criaste también, estás muy vinculado a Villaverde del Río. Eres un enamorado del mudéjar, también del barroco, por supuesto, has hablado de todos los tiempos, pero si te tuvieras que quedar con alguna imagen en concreto, Honorio, pues es muy difícil. Sí, yo te diría Santa Marina. A mí es de los edificios que más me llaman la atención de la ciudad. Sí, porque además como es un elemento tan puro y está exenta dentro de la ciudad y en esta zona de la ciudad, a mí es uno de los edificios que más me llama. Ya más cercano. ¿Pertenece a Santa Marina, te pregunto, y si no, corríjame, Honorio, ¿pertenece a la parroquia de San Julián? Sí, está vinculado a San Julián. Por En eso principio eran dos parroquias distintas, ahora ya pertenecen a la misma, sí. San Julián es otra de las grandes parroquias antiguas mudéjares de la ciudad. Claro, es que teníamos que escoger algunas, las más destacadas. Sí, hemos decidido tomar el eje este y vamos a recorrer el eje y vamos a volver por Feria. Y vemos una sucesión continua de iglesias todas dispuestas igual. Nos hemos encontrado Santa Marina y San Marcos de la misma disposición. Vamos a avanzar a San Román con la misma disposición, solo que un poquito más girada, porque habría alguna persistencia que hizo que esa iglesia se girase un poco sobre el eje este-oeste. Y Santa Catalina, que es la siguiente, está orientada del mismo modo. Volveremos después a Nio Santorum. Pues si quieres, volvemos enseguida con la conversación que estamos teniendo tan distendida con Honorio Aguilar, pero vamos a dejar que nuestro operador de cámara, Fran de la Rosa, pueda tomar unos planos de este maravilloso templo. Me decía Honorio, hay una luz muy bonita, ¿verdad? Ahora al atardecer en estos días hay una luz especial, ¿no? Y incluso si te sales de la ciudad y te vas con este carruaje que hemos preparado. Bueno, esto es un lujo. Porque te decía que si te vas a los barrios, que tampoco hay que vivir siempre tanto en el centro, a mí me encanta el centro, pero que te empiezas a recorrer barrios y rincones de la ciudad que están fuera del centro, y también hay rincones muy interesantes. O te vas a las afueras, el otro día estuve en San Juan del Alfarache viendo el atardecer desde la colina de San Juan y era una maravilla, la luz que había al atardecer, como se veía la ciudad, el río, precioso, o sea que no es todo el centro, ¿eh? Efectivamente, quizás es Sevilla universalmente conocida por su catedral, por los reales alcázares, el Real Alcázar de Sevilla, pero sí que es cierto que tenemos rincones maravillosos en los barrios. Estamos en San Román, otra de las iglesias mudéjares. Fíjate qué ventanas más bonitas tenemos aquí en la fachada, que esas ventanas también con los arcos poliglobulados enmarcados en alfil, los tres grandes rosetones. Esto es a lo que me refería en San Román, que faltan esos tres grandes óculos y las ventanas de abajo solamente queda el de arriba, pero la estructura, como ves, es igual que la otra, la misma orientación, le está dando el sol de la tarde en la fachada oeste, y en este caso la torre es una torre barroca, es una torre que fue reformada después del terremoto de Lisboa y que tiene un lenguaje barroco de columna salomónica que no tiene nada que ver. Estamos hablando, cuando hablamos del terremoto de Lisboa, del año 1755. Sí. Y en este caso, además, el ábside poligonal se destruyó con el terremoto y hay una capilla mayor de planta cuadrada con una bóveda que no tiene nada que ver con la estructura mudéjar. Pues Honorio, tú tienes la última palabra, no sé si por horario ya está cerrado al culto, pero no va a pasar nada porque así nos quedamos un poco con la intriga. Pues vamos a investigarlo en directo aquí, en este programa especial en el que nos estamos trasladando al pasado, a esa Sevilla maravillosa, la Baja Edad Media. ¿Cómo sería toda esta zona de Sevilla? Acabamos de pasar por San Luis, aquí está la calle Socorro, la calle Ladrillada, muy cerca debe estar la calle Sol, ¿verdad? Sí, aquí en la calle Sol empieza en esta fachada. Ten en cuenta que la calle del Sol termina en la Puerta del Sol, que era una de las puertas del recinto amurallado, y además aquí una portada cegada que sería también la Puerta del Sol de esta iglesia, formando también ese crucero virtual con las portadas laterales. Pues vamos a dejar que Honorio haga sus labores de producción y me gustaría pues recopilar datos sobre este carruaje en el que vamos
pues paseando por las calles de Sevilla, este casco histórico tan maravilloso. Desde lejos, Abraham, este carruaje puede tener aproximadamente 100 años, 80 años, ¿verdad? Sí, aproximadamente. Aproximadamente. ¿Llevamos una yegua o un caballo? Llevamos un caballo, él se llama Fidel. Fidel, qué bonito. Caballo muy sevillano que está acostumbrado a trabajar por las calles de Sevilla y también pues a conocer aquellas partes más antiguas, ¿no? Y más famosas de la ciudad, como puede ser el barrio de Santa Cruz, la catedral, el Alcázar, ¿no? Aquellos monumentos más históricos, más emblemáticos que tenemos en nuestra ciudad. La empresa que hoy pues nos ha puesto a nuestro servicio este carruaje se llama... Sedeseo, ¿no? Es una empresa de servicio público de coche de caballo, también ofrecemos servicios de boda. Y bueno, hoy estamos, digamos que volviendo un poquito a la época con vosotros, ¿no? Para recordar esa Sevilla antigua, esa Sevilla mítica, vieja. Y es una cosa muy bonita, ¿no? Una forma muy sevillana de conocer la ciudad, la verdad. Y rodar sobre su historia yo creo que es el mejor vehículo en el que podemos desplazarnos para conocer esos pequeños detalles. Es un encanto, Abraham, tan servicial, y además él había notado que yo estaba un poquito como preocupada para que el arquitecto Honorio Aguilar quedase contento. Ahora sí voy a aprovechar este instante en el que me he quedado aquí sosegada para mandar un saludo muy especial desde Sevilla, desde esta tierra de la luz a otra tierra maravillosa en la que la luz predomina, y es Valencia. Pues unos seguidores de la Manzana de Eva, en concreto el taller Alberdo Atelier, nos ha diseñado este top maravilloso realizado en seda y chantilly. Lo voy a lucir así ante cámara, aunque sea así un poquito cerca. Precioso, es una divinidad. Esto es una pieza de museo como este carruaje y esta mascarilla que además es reversible. Yo creo que teníamos que dar las gracias, ahora que suenan las campanas en Sevilla, a Alberdo Atelier. También voy a aprovechar para saludar a un señor inglés que nos sigue a lo largo de los tiempos en el programa La Manzana de Eva. Y también, si hace falta, bueno, pues tiro de aquí del mensaje, no pasa nada porque nos escribían desde una fundación italiana y después les contaré exactamente por qué nos han escrito. ¿Ya estamos? Honorio, ¿podemos entrar? Venga, pues así se quedan intrigados y después les cuento cómo sigue el trayecto. Vamos a acceder hasta San Román. Abraham, regresamos enseguida, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Y descendemos como en la Edad Media, sintiéndonos como una dama medieval de la época, de la mano de un gran arquitecto, Honorio Aguilar. Qué curiosa son estas columnillas, aunque en este caso está muy restaurado porque esto se destrozó bastante, pero esas arquivoltas que terminan en puntas de diamante, al entrar por la puerta es como tiene el simbolismo de esas estrellas, como si entraras al reino de los cielos, ¿no? Que son esas estrellas que decoran en la arquivolta más exterior. Esto que está adelantado, estas portadas adelantadas, es común a todas las iglesias. Ves que es un paramento diferente al de la fachada y es siempre de piedra. Y estos modillones de arriba estaban cubiertos en muchos casos con teja también, se llama tejaroz, esta parte superior, ¿no? Entonces el esquema es siempre similar. En otros casos hay otras decoraciones de grupos escultóricos en las enjutas del arco, que son estas partes del tímpano, y hay una escultura, en este caso San Román, en la escultura central del templo. Pero aquí son preciosas las ventanas que tenemos aquí de ladrillo visto. Veremos en algunos casos, como en el Santorum, que además tienen piezas cerámicas de gran valor. Pues vamos a entrar por la puerta del lado. Uno de los laterales, despacito, Honorio, te indica el cámara que vayamos a paso de buey. ¿Por qué? Porque además estamos en la calle Ladrillada, precisamente, y por aquí yo creo que lo más conveniente es circular como en aquella época, pausadamente. Me imagino, Honorio, que tú estás acostumbrado a correr mucho por tu profesión, ¿verdad? Continuamente. Es el estrés diario, las carreras. Es una carrera permanente, ¿oh? Y ahora sí llegamos a uno de los puntos un poquito más hacia adelante, pero qué bonito todos estos detalles que estamos descubriendo a los sevillanos, porque yo creo que muchas veces estampas como estas tan lindas pasan desapercibidas ante nuestra mirada. Las iglesias mudéjares habitualmente han pasado desapercibidas, como antes decía, el barroco tiene tanta fuerza, o incluso las grandes iglesias góticas o gótico-mudéjares como la de Santana, que tiene las bóvedas en todas las tres naves, o San Martín, que es de una nave pero también con bóvedas, son como más espectaculares. Las iglesias mudéjares, como son más sencillas con esa cubierta de madera, en muchos casos han pasado como a una segunda división, ¿no? Y son, la verdad, que interesantísimas. Muchos amigos, muchos conocidos me confiesan que no han entrado en la mayoría de ellas, y digo, pues no sabéis lo que os perdéis. Pero es lógico, yo creo que muchas veces porque quizás nos centramos demasiado en el centro de la ciudad de Sevilla
y no nos quedamos en esa periferia de la que hablaba Honorio. No sé si También por hay algunos aquí... casos en la periferia de Sí. cosas mudéjares, como son la ermita de San Sebastián, que es ahora la parroquia de San Sebastián en el Porvenir, que es también una iglesia mudéjar. Lo que ocurre que era una ermita que ocupaba el Prado de San Sebastián y una ermita más tardía, ya del siglo XV, porque tiene una portada también interesante y en el interior está muy cambiada. Y luego un edificio muy interesante es San Lázaro, que es la iglesia del Hospital de San Lázaro, que Maravilla. también del siglo XIV, tiene una torre después renacentista que la Una altera torre que yo creo que ahora la está un torre hay que poquito hacerle algo, sí. abandonada, ¿verdad? Bueno, y la iglesia en conjunto es una pena que esté Es en el una estado pena en el que porque se la encuentra. he conocido de pequeña, mi madre Sí, trabajaba allí, sí, aquello era una no, divinidad sí, en los sí, años es 80. preciosa, tiene además unos azulejos de arista maravillosos en el presbiterio. El retablo ahora parece que ya se ha llegado a un acuerdo de la Junta de Andalucía con el PH y se va a restaurar, que es uno de los mejores retablos del 16 que hay en Sevilla, pero es que la estructura es muy interesante. Y luego hay otros templetes como el templete de la Cruz del Campo o el de San Onofre, que lo habéis sacado también hace poco en el programa, que son también góticos mudéjares y son del siglo XIV-XV. Y que también te atraen muchísimo, Sí, sí, bueno, lógicamente. son arquitecturas fuera de la muralla. Eso es. Eso es. Pues no sé hacia dónde nos podemos dirigir, Honorio. Tú aquí. tienes el permiso. Perfecto. Ten cuidado, Franco, los escalones, que estamos accediendo a lugares realmente sorprendentes de esta Sevilla mudéjar, gracias a las labores de producción de Honorio Aguilar. Y a través de este pasillo, que se nos hace curiosamente un poquito largo, pero también proporciona un poco de intriga a la audiencia, ¿verdad? Vamos a descubrir el interior de San Román. Es un regalo para la vista. Sí, afortunadamente, pues en este caso las ventanas que tenemos en la nave central son unas ventanas que proporcionan una iluminación cenital que la hace diferente al resto de las iglesias, porque vais a ver que en este caso las ventanas laterales fueron cegadas, no las de los pies de la iglesia. Pero tenemos que cortar. Volvemos enseguida porque en estos momentos se está produciendo la misa, la Eucaristía. Ahora sí, habíamos llegado en el momento en el que se estaba produciendo la Santa Misa, ha finalizado Honorio y ahora sí podemos disfrutar de la luz. Es maravillosa esta hora de la tarde. Sí, el atardecer, como antes decía, con los rayos de sol de poniente hacia las naves laterales y la nave central. Esos son los óculos que hemos visto desde fuera. Es común prácticamente a todas las iglesias de esta tipología y en esta es muy interesante, como antes decía, pues la cubierta, que es similar a las anteriores, en este caso es la cubierta de madera a dos aguas, y en este caso es una cubierta de par y nudillo, que es esa parte plana que tiene en el centro, en otras es las dos aguas sin el nudillo central, y las cubiertas de colgadizo en las naves laterales. Es muy interesante las ventanas elevadas en la nave central que le aportan esa luz cenital. Además tienen un ritmo diferente en la nave de la izquierda o la nave de la derecha. Es diferente la modulación en la fachada sur y en la fachada norte. Es una iglesia muy interesante y en este caso se perdió el ábside poligonal y hay una planta cuadrada completamente diferente al resto de las iglesias modernas. Lo podremos ver ahora en breve, Sí, es un retablo. Eso es, no tiene nada que ver, ves que es una planta y esto fue reedificado después del terremoto de Lisboa. Estamos en San Román y la ruta mudéjar no ha hecho nada más que comenzar, porque para la semana que viene tenemos más. Honorio Aguilar tiene inclusive una ruta por Santa Catalina en la calle Alhóndiga de Sevilla. También después nos iremos a Omnium Santorum, maravilloso, en la calle Feria, pero vamos a detenernos un instante. No sé ese ruido de fondo de dónde procede, no se llega a colar, ¿verdad? Muchísimas gracias, compañero, porque la verdad es que el silencio es lo que de verdad nos maravilla en un templo como este. Yo pienso que si no hay nada más que añadir, Fran se podría deleitar en algunas imágenes para que esa música polifónica renacentista que tú me encargabas pudiese relajarnos un poco, sobre todo a esas personas que nos están viendo desde casa. Un público muy joven también, Honorio, un público joven, público de distintas edades. Ahora sí que se están encendiendo luces ya artificiales, nada tiene que ver con el efecto del que tú nos hablabas, pero es quizás también por el horario, ¿verdad? Sí, ya nos interesa también ver con ese aporte de luz artificial, que en este caso es una iluminación bastante bien resuelta a lo largo de todas las cornisas,
pues todavía le enfatizan más la altura de la nave central y la espacialidad de este templo, también muy luminoso. Tú que tienes hijos jóvenes, es el caso de Sol, de Honorio, de Alberto, ¿ellos conocen estos templos de Sevilla? Lo han vivido desde pequeños, han recorrido todo. Me imagino que por supuesto visitáis con frecuencia vuestra hermandad del Valle, la del Valle, ¿verdad? Sí, somos de la hermandad del Valle, sí, muy vinculados. Y bueno, la verdad nos encantan todos esos temas. Pues si les parece, la semana que viene nos volvemos a ver de la mano de Honorio Aguilar, pero sobre todo a bordo de ese gran carruaje. También hemos contado con la producción de coral, una maravilla de personas que también, por supuesto, trabaja en ese estudio maravilloso de Honorio Aguilar. Si tenemos que contactar contigo a través de internet, porque yo me he quedado maravillada con esas restauraciones y rehabilitaciones que haces en el casco histórico de aquí, de esta zona, próxima también de San Luis, ¿lo podemos hacer directamente a través de internet? Sí, la verdad es que me encantan las redes sociales, publico diariamente algún tema de arquitectura, no solo de producciones del estudio, sino también de todo tipo de temas de interés cultural y artístico, pues en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todas las redes me podéis encontrar fácilmente. Perfecto. Pues la semana que viene mucho más, pero de momento vamos a soñar con ese arte mudéjar, con esa ruta mudéjar que nos presenta en 7 Televisión Honorio Aguilar. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.